Un saludo cordial para todos los que se conectan a ver esta entrevista del Tanque de Pensamiento al Centro, que hace parte de nuestro proyecto Una mirada integral a la política de drogas, que es básicamente un grupo de entrevistas a expertos y ciudadanos sobre la materia de manera previa a tomar posición desde el tanque sobre esta importante problemática social que aqueja a los colombianos. El día de hoy nos acompaña Miguel Samper Strauss. Miguel Samper es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Singapur y magíster en Derecho y Economía de la Universidad de Nueva York. Ha trabajado en la vicepresidencia jurídica de Fasecolda y luego como director de la Fundación Vivamos Humanos. En el 2010 fue nombrado director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho y entre el 2012 y el 2015 fungió como viceministro de esa cartera. En el año 2016 fue designado como el primer director general de la recién creada Agencia Nacional de Tierras, entidad que reemplazó al INCODER. Y desde agosto del 2018 trabaja en la firma de consultoría Rural Integral. Así que Miguel, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, Humberto, por la invitación al centro. Y pues bueno, es un gusto saludar a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, Miguel, le propongo que arranquemos un poco más adelante porque en este ciclo de entrevistas ya hemos estado sentados con expertos como por ejemplo Daniel Mejía, con quien nos quedaron digamos, unas muy interesantes conclusiones, como que la verdadera apuesta en materia de política de drogas sería en materia de cocaína, porque digamos, digamos, es la droga en la que Colombia tendría un mayor papel en la producción y digamos que los productores los consumidores, me excuso, están por fuera, están en el resto del mundo, lo que hace verdaderamente difícil asumir esta política. Por lo cual, más allá del problema general de las drogas, yo quisiera hacerle una serie de preguntas que tengan que ver más con su experiencia, que ha sido, digamos, muy rica en esta materia. En primer lugar, como viceministro de Justicia y del Derecho. Y sobre eso le quiero hacer una primera pregunta y es, ¿por qué un problema que debería ser de salud pública es en buena parte asumido por el Ministerio de Justicia y del Derecho? ¿Cuáles son las competencias del ministerio? ¿Cuál fue su labor y cuál fue su visión de la política de drogas desde ese cargo? Esa es la pregunta en realidad del millón. Y nosotros nos la formulábamos todo el día porque como viceministro de Política Criminal no solo tenemos asiento en el Consejo Nacional de Estupefacientes, sino adicionalmente tenemos la presidencia como Ministerio de Justicia. Y nosotros siempre, Humberto, le decíamos a otras entidades como al Ministerio de Salud que participaba muy activamente, especial cuando en esos primeros estertores de las regulación del uso medicinal del cannabis, pues nosotros nos poníamos de acuerdo con el actual ministro de Salud del gobierno del presidente Duque, que ahí fungía como viceministro, era mi homólogo desde la parte de salud, y ahí en esas conversaciones, repito, pues salud siempre fue muy activo, salud siempre estuvo participando, pero otros sectores absolutamente importantes para esta política, como era el sector de agricultura, no quería participar. El tema de las drogas siempre les parecía tóxico, no mandaban a nadie del entonces Incoder, que luego se terminó liquidando, y nosotros hacíamos un llamado a observar esto como una política integral, porque si usted lo mira desde la perspectiva de justicia, la única fórmula para verla es judicializando. ¿Y judicializando a quiénes? A los eslabones débiles que siempre se han perseguido porque son los mangos bajitos para producir resultados, a los campesinos, a los consumidores. Y nosotros, con la instrucción del presidente Santos, siempre quisimos cambiar ese enfoque, porque una frase que en todas las reuniones internacionales y nacionales siempre acuñábamos era la de que es de mentes hacer lo mismo muchas veces esperando obtener resultados distintos. Y nunca los obtuvimos. En 30 años de lucha frontal contra las drogas, nunca obtuvimos
unos resultados distintos a que la violencia social narcotráfico que se seguía presentando en los territorios, a que el consumo iba en incremento aquí dentro de nuestras fronteras, a que las redes criminales y las organizaciones dedicadas al narcotráfico se hacían cada vez más fuertes. Entonces nosotros siempre planteamos una posibilidad de observar otros paradigmas, cambiar esos paradigmas y que el enfoque de la política fuera primero para darle golpes desde la perspectiva de judicializar, desde justicia, golpes más contundentes a los eslabones fuertes de la cadena. Y a los eslabones débiles había que tenderles era la mano amiga. Y con ese primer, digamos, nuevo paradigma, lo segundo que entramos a analizar fue el espinoso tema de la aspersión aérea, que yo sé que usted está ávido de preguntarme por esa, porque ahí en esas discusiones del Consejo Nacional de Estupefacientes fue que se gestaba precisamente, se gestó la decisión de suspender la aspersión aérea por una orden particular que dio la Corte Constitucional. Sí, de hecho en eso coincide, dijéramos, su visión con lo que aquí nos presentó Daniel Mejía, que digamos él desde el punto de vista, digamos, de un análisis más bien económico y de seguridad, él decía que no son eficientes o no son del todo eficaces las medidas que apuntan a la fumigación o a la aspersión aérea con glifosato por varias razones, pero básicamente lo que yo le entendí es que finalmente esas políticas del Estado apuntaban o tenían un efecto ulterior y es que se aumentaba el precio, digamos, de la droga porque dijéramos que quienes las consumen no les importa el precio precisamente por la dependencia que esto produce. Y en la medida en que aumenta el precio, pues dijéramos que ese combustible del narcotráfico y del negocio de las drogas ilícitas, pues paradójicamente aumenta. Mientras que nos explicaba él, bueno, y además de los efectos secundarios que tiene este tipo de medidas como la fumigación aérea, pero él nos explicaba que los golpes, digamos que no todo es regulación y la única pues solución no es la regulación, aunque sería la solución radical. Él nos decía que los golpes a eso que usted llama los eslabones superiores de la cadena, como cuando se hacían incautaciones de grandes cargamentos, pues sí podían o sí tenían un mayor efecto en la política. Entonces me gusta un poco recoger digamos, esos comentarios un poco para establecer puntos de encuentro entre los expertos que hemos aquí analizado. Pero sí, en efecto, estaba ávido de preguntarle, a mí me gustaría que usted nos contara su experiencia y su visión sobre la política de aspersión aérea con glifosato. ¿Cómo fue que se produjo ese proceso en virtud del cual terminó la Corte Constitucional por, no sé si estoy utilizando la palabra correcta, prohibir o por lo menos limitar esta práctica y por qué? También me gustaría saber desde el punto de vista de la política pública cómo se llega a esa decisión. Sí, la Corte se fundamenta en el principio de precaución. Jurídicamente hablando, en estrictos términos jurídicos, se fundamenta en el principio de precaución que salvo que el gobierno pueda llegar a una conclusión muy cercana a la certeza de que no hay afectaciones ni al medio ambiente ni a la salud de los individuos que están en estos territorios, salvo que podamos llegar a una conclusión muy cercana a la certeza, que no es la certeza absoluta, pero es algo muy cercano, pues no se podía continuar con la aspersión aérea en ciertos territorios protegidos como los parques naturales, los resguardos indígenas, los territorios colectivos de comunidades afro. Y ahí es donde está el 60% de la coca. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, desde el Viceministerio de Política Criminal, evaluamos la eficiencia de la política pública, porque cuando uno va a tomar decisiones de política pública, tiene que evaluar cuántos recursos le está metiendo una política y qué resultados está obteniendo. Hicimos todas las modelaciones y llegamos a dos conclusiones. La primera es que las cifras más conservadoras posible, porque no es solo lo que cuesta el glifosato como tal y rociarlo, sino en las estimaciones más integrales y realmente bien hechas, se habla de que asperjar 1 hectárea de coca cuesta 50 millones de pesos. Con esos 50 millones de pesos, nosotros, ¿qué conseguíamos? Que el 93%, óigalo bien, el 93% de esas hectáreas
a los 3 o 6 meses estuvieran nuevamente sembradas con coca. Entonces, lo que nosotros sosteníamos es que era mucho mejor, de una forma muy gráfica y cruda decirlo, asperjar con este dinero el territorio para llevar allá medidas de desarrollo rural, de titulación de predios, que si quiere ahorita comentamos sobre ese tema porque creamos un programa especial en la Agencia Nacional de Tierras para involucrar al sector agricultura en la solución de todos estos temas. Pero nosotros llevar medidas de desarrollo rural, repito, darle acceso a los créditos, construir vías, llevar presencia del Estado en la forma de jueces, fiscales, escuelas, acueductos veredales, en fin. Si hubiéramos cogido todos esos recursos y los hubiéramos invertido y destinado en estas medidas que estoy mencionando, muy probablemente hoy habría el triple de territorios libres de coca, porque llevamos asperjando 20 años y la coca no ha hecho sino aumentar. Y ahora quieren volver a retomar la expresión aérea, lo cual me parece un error garrafal. Es un error garrafal porque de verdad van a tirar la plata y la plata pública es escasa y deberían implementar medidas que sí conduzcan a estos programas. En esas modelaciones, Humberto, lo que nos arrojaban los resultados es que cuando hay aspersión aérea, la reincidencia de los cultivos ilícitos, de uso ilícito, es del 93% superior. Cuando hay erradicación forzosa manual, la reincidencia es del 70% o superior. Cuando hay sustitución voluntaria, la reincidencia es del 30% o superior. ¿Por qué? ¿Qué nos decía todas estas cifras? Que no le estamos dando una salida sostenible al problema de los cultivos ilícitos y que el enfoque de la política de ver que lo malo es el cultivo, que es la hoja de coca, y no que lo malo y lo que hay que combatir es la violencia asociada al fenómeno del narcotráfico y la desigualdad en los territorios, pues ese enfoque de la política es absolutamente errado. Ahora estaban diciendo que para controlar las masacres hay que volver a la aspersión aérea. Por Dios, no hay nada que le quite más legitimidad al Estado que la expresión aérea. Es el único contacto que tiene un campesino que está en el Putumayo o que está en una región apartada. El único contacto con el Estado es que le pase una avioneta y le queme todo el cultivo. Eso mina la legitimidad del Estado y eso lo que evita es que el Estado entre en estos territorios como debería estar entrando a profundidad y con unas medidas que sean integralmente aplicadas y holísticamente aplicadas. Sí, la historia de Colombia, Miguel, es la historia de un país que no ha logrado todavía en estos un poquito más de 200 años de historia realmente hacer presencia en todo su territorio. Pero yo quisiera detenernos un poco más en ese punto. Primero, digamos que gracias a su visión estamos viendo que el problema de las drogas ilícitas, desde luego, no es solamente un problema, digamos, criminal o si lo pudiéramos llamar así, de justicia. Es un problema integral, como usted lo advertía, de salud pública, ahora que nos conversaba del Ministerio de Salud, pero es un problema también, digamos, que le concierne al sector agricultura, del que usted hizo parte como el primer director de la Agencia Nacional de Tierras. Y por eso, antes de entrar a hablar digamos que de la política de tierras, yo quisiera que usted nos contara un poco más cuál fue su relación con esos sectores campesinos, con esos cultivadores que, según entiendo yo, son los que se estaban encargando o los que se encargan en buena parte en Colombia de sembrar digamos que la hoja de coca. Porque usted ahorita nos decía que con otras políticas, como por ejemplo llevar presencia al Estado, construir infraestructura, eh, la oferta social que les permitiría tener otras opciones de vida, le entiendo bien, si le entiendo bien, pues podría ser una mejor solución, un incentivo para que ellos no cultivaran. Cuéntenos entonces un poco más, ¿cómo pudo usted conocer de cerca la experiencia de los campesinos, de los cultivadores, de esas personas que en últimas, entiendo yo, se encargan de cultivar la hoja de coca? Sí, yo desde justicia empecé a conversar, conversábamos con ellos, los metíamos en programas de desarrollo sostenible, eh, y ellos me decían, mire, vice, nosotros no sembramos esto porque queramos envenenar a alguien en Estados Unidos o porque nos parezca la berraquera el negocio del narcotráfico o porque nos parezca buenísimo estar en la incertidumbre y con la zozobra todo el tiempo de que en cualquier momento nos va a llegar la policía a quitarnos este cultivo y nos vamos a ir presos. No, nosotros
no lo hacemos por idealismo o convicción, nosotros lo hacemos por pura necesidad. Cuando a mí para sacar un producto de aquí, de mi finca, tomate, me toca echármelo al lomo de mula 3 horas, luego en una chalupa otras 6, y cuando ya llego estoy supeditado a lo que el centro de acopio me lo quiera comprar, es decir, yo no defino el precio ni nada, versus la situación del cultivo de coca, en el cual a mí me recogen el producto en la puerta de la casa a un precio fijo garantizado todos los días cada 3 meses. Pues dígame usted ¿cuál es la mejor opción para usted? En términos absolutamente lógicos, obviamente, si no tenemos un desarrollo integral de los territorios, nunca, para esos campesinos nunca va a ser una opción no sembrar la coca. Esto sin contar los casos, que no son pocos, de las amenazas cuando ellos se tratan de salir del negocio, de los muertos que ha habido, porque los líderes sociales que están asesinando el territorio es porque se hicieron parte del PENIS, que es el programa que crea el Acuerdo de Paz para la Sustitución Voluntaria de Cultivos. Entonces, desde ese primer momento de contacto, uno se da cuenta que los campesinos que están sembrando esto no lo hacen por idealismo y que quieran derrocar al Estado, que quieran hacer parte de una organización criminal, no. La gran mayoría, por no decir todos, lo hacen es por simple y pura necesidad. De ahí que la lógica no deba ser combatir la mata de coca como el peor de los males, sino combatir la violencia social, narcotráfico, darles golpes a las organizaciones criminales en los eslabones fuertes y a estos campesinos brindarles una mano que tenga un paquete de medidas de desarrollo rural que empiece por el título de propiedad y que siga por el acceso a créditos, subsidios, acompañamiento técnico, construcción de infraestructura, por supuesto, y que haya unas posibilidades reales de salir adelante por fuera del negocio de la coca. Y desde la Agencia Nacional de Tierras, cuéntenos un poco, digamos, cuál es la labor, porque es que yo creo que es muy importante que quienes se conectan a esta entrevista puedan saber como cuál es el rol de esa institucionalidad que se crea con ocasión del Acuerdo de Paz, porque hay tantas y tantas agencias y otras entidades relacionadas con el sector de agricultura que muchas veces uno no termina por saber realmente qué hace cada una, pues por ignorancia desde luego, pero vale la pena que usted nos cuente qué hace cada una de ellas y en particular la que estaba a su cargo y si nos puede contar qué dejaron, dijéramos, iniciado antes del término del gobierno anterior. Bueno, la ley de víctimas expedida en el 2011, la ley 1448, en donde tuve el privilegio de participar desde su confección hasta todo el trámite por el Congreso, incluye un capítulo que se llama restitución de tierras. Se crea una unidad que es la unidad de restitución de tierras, prima hermana de la Agencia Nacional de Tierras, pero la unidad de restitución tiene a su cargo organizar las tierras que fueron despojadas con ocasión del conflicto armado. La Agencia Nacional de Tierras es la heredera del INCODER de todos los temas de tierras. La Agencia de Desarrollo Rural es la heredera del INCODER de todos los temas que, como su nombre lo indica, tienen que ver con proyectos productivos, proyectos de desarrollo rural. Entonces, la Agencia Nacional de Tierras se ocupa de lo que no tenga que ver con el conflicto armado y el despojo o abandono forzado de tierras, y principalmente es la administración y adjudicación de baldíos, que son tierras que nos pertenecen a todos, que le pertenecen al Estado, es tierra pública. O sea, se ha generado un mal concepto o un concepto equívoco de que los baldíos son peladeros en donde rastrojos, en donde no se puede sembrar nada. No, los baldíos, lo que define un baldío es que le pertenece al Estado. Y la finalidad de esos baldíos es darle acceso a la tierra al campesino que no tiene tierra. También está la función muy importante de formalizar la propiedad rural. Aquí nosotros tenemos en Colombia una tradición de informalidad en las transacciones sobre la tierra, en donde yo no tramité una herencia, en donde no compré un predio a través de la famosa carta cheque, carta compra, carta venta, que no es un contrato con todas las de la ley y por lo tanto no transfiere la propiedad con todos los requisitos de la ley. Y también, pues, la palabra es muy importante en el campo, pero no tiene efectos en registro, que es lo único que transfiere aquí la propiedad.
Entonces, esa función es muy importante. ¿Por qué, Humberto? Porque nosotros hoy en día, el 58%, 6 de cada 10 familias campesinas no son los dueños de la tierra en la que trabajan. Y una tercera función es muy importante también de la Agencia Nacional de Tierras es a los que sí la tengan la tierra y la tengan formalizada, pues garantizar que se use en buena medida para evitar la especulación con las tierras que inflan de una manera que no es real los precios, y eso pues perjudica al empresario, al campesino, al Estado, perjudica a todo el mundo cuando se inflan los precios artificialmente, y la agencia debe velar porque eso no ocurra. Entonces, con estas tres funciones y digamos mi experiencia viniendo de justicia, yo quise involucrar al sector agricultura con el componente de tierras en la política de lucha contra las drogas. ¿Y cómo lo hicimos? Creamos un programa que se llamaba Formalizar para Sustituir. Algunos han dicho con razón que no era que yo le formalizara para que usted levantara la coca, eso es cierto. Nosotros exigíamos que los beneficiarios del programa ya hubieran abandonado el cultivo de uso ilícito, pero lo hicimos para darles el título a los que querían permanecer trabajando la mano con el Estado en esa ruta hacia la legalidad. Y los resultados del programa, medidos pues en los 2 años que yo estuve ahí, es una ventana de tiempo muy corta, pero en todo caso se midieron, pues son realmente descrestantes. Ya le conté todos los rangos de reincidencia dependiendo de los programas de erradicación o de sustitución o de aspersión aérea. A nosotros, título que entregamos, y alcanzamos a entregar cerca de 7.200 títulos, título que entregamos en virtud del programa de Formalizar para Sustituir, tenía una reincidencia en la coca, es decir, ¿cuántos de esos volvían a sembrar coca? 0%. Absolutamente ninguno volvió a reincidir en el cultivo ilícito. Y eso que las tasas más bajitas que empezó a mostrar el PENIS cuando ellos se metían en esa negociación con el Estado era del 0,3, del 0,5. Pues el programa de Formalizar para Sustituir, ninguno reincidió en la coca. Por una razón muy sencilla, y es que el título es un incentivo poderosísimo para que la persona tenga un sentido de pertenencia. Segundo, cuando ya sabe que está en la legalidad y ya tiene su tierrita y ya tiene su título de propiedad, ¿se lo pueden quitar si siembra el cultivo de coca? Sí. Entonces la sanción es demasiado costosa ya que tienen por fin su patrimonio empezando a ser construido, y es tan poderosa la sanción que ninguno se atrevió a volver a sembrar coca, al menos en estos 2 años, repito, que nosotros estuvimos evaluando el programa. Y además, para que usted se asombre, más o menos el 60% de los cultivos de uso ilícito están en territorios protegidos, en parques, reservas forestales, en resguardos indígenas, etcétera. El otro 40% que está por fuera de estos lugares, de ese 40%, el 90% de los campesinos no son los dueños de la tierra en la que siembran la coca. Entonces, si la informalidad en el país es abrumadora, repito, es del 58%, en particular, si uno mira el público de los cultivadores de coca, pues es descrestante. Entonces, el programa tuvo unos impactos muy positivos y logramos demostrar lo más importante de todo. Y es que con medidas de desarrollo rural, con la formalización de la propiedad rural, se conseguía erradicar más coca que con cualquier otro programa que se haya implementado en el pasado. ¿Y sabe cuánto nos costaba formalizar un predio que podía tener más de 1 hectárea? Por supuesto, podía tener 30, 20, 40. Nos costaba 2,5 millones de pesos. 2,5 millones de pesos. Entonces, usted podía formalizar con lo que botan glifosato en 1 hectárea, puede formalizar 25 predios en este país. ¿Cuál política es más efectiva? Es que es la consecuencia de lo que la literatura llama la securitización del problema, y es volver el problema de las drogas necesariamente un problema de orden público, y es que, pues efectivamente, el problema de las drogas ilícitas está atado a la industria del tráfico ilícito que conocemos como narcotráfico, que apareja muertes y violencia, y eso, digamos, no se puede desconocer, pero
pero el problema no solamente tiene esa arista, y creo que se trata de reflexionar al respecto. Yo para ir cerrando, digamos, Miguel, y de verdad que son muy, muy interesantes sus conclusiones y sobre todo su experiencia, porque usted no solamente es una persona que ha estudiado el tema, digamos que desde el punto de vista académico, lo cual es valiosísimo porque produce evidencia, sino que además nos puede contar con hechos y con cifras, digamos que el resultado de la política nos encantaría que en la toma de posición pues pudiera participar y darnos su opinión y darle una mirada al documento bajo esa perspectiva, pero antes de eso, yo quiero hacerle una última pregunta y es que el gobierno del que usted hizo parte, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, hizo una histórica declaración, digamos, ante la comunidad internacional en la que, a mi juicio, puso sobre la mesa, con cierto grado de contundencia, me parece a mí, el tema de la regulación de las drogas. Porque este es un problema que le concierne al mundo porque los productores están en todo el mundo, los consumidores están en todo el mundo, perdón. Colombia es uno de los grandes productores de cocaína en el mundo, si no el que más, pero sus consumidores están por fuera, de manera que si nosotros legalizáramos o reguláramos, digamos que el problema de las drogas ilícitas permanece porque va a seguir siendo, digamos que un negocio ilícito en muchas otras democracias. Necesitamos de la comunidad internacional, no en vano, digamos, la política de responsabilidad compartida con los Estados Unidos. Yo le quiero preguntar si a propósito de, digamos, si esa fue una declaración, digamos, muy de las relaciones internacionales del presidente Juan Manuel Santos, o si por el contrario él estaba desde el gobierno digamos, articulado con ustedes y ustedes iban trabajando paralelamente en una propuesta de regulación. Es decir, en concreto yo quiero saber si ustedes alcanzaron a avanzar desde el Ministerio de Justicia, desde la Agencia de Tierras, en una propuesta concreta de regulación. Es decir, quién debería producir la hoja de coca, quién debería procesarla, debería ser monopolio del Estado o no, hasta qué digamos que hasta qué sustancias, cuál sería el rol del Ministerio de Salud. ¿Ustedes alcanzaron a avanzar en una propuesta de ese estilo o apenas digamos que fue una punta de lanza del presidente, el acuerdo del presidente Santos, me refiero, la suscripción del acuerdo y, y esa histórica declaración que hizo ante la comunidad internacional? Sí, pues recuerde, Humberto, que el presidente Santos junto con otros tres países fueron los que convocaron a la UNGAS 2016-2015, en la cual se discutió el tema de drogas específicamente en la Asamblea de Naciones Unidas, convocada para ese propósito específicamente. Pero yo no soy para nada optimista porque el mensaje que nosotros siempre llevábamos es, mire, nosotros estamos poniendo los muertos, ustedes están poniendo el consumo, la plata se está quedando en estas organizaciones que están perversando todos los niveles del Estado. Entonces lo que necesitamos es que haya un movimiento de todos hacia el sentido de la regulación. Pero ahí los principales opositores son los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los miembros permanentes. Entonces, yo veo muy distante la posibilidad de que haya un marco regulatorio, al menos internacional, o sea, que haya una derogatoria de las convenciones de Viena de drogas, de lucha contra las drogas. Veo muy distante todavía que incluso a nivel federal, porque ya a nivel estatal, pues ya vimos lo que pasó en las elecciones pasadas con el tema del cannabis de uso recreativo en Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos, pero incluso que a nivel federal se tomen decisiones en Estados Unidos, pese al impulso de los estados que vienen avanzando para el uso recreativo o medicinal del cannabis, no lo veo en el futuro cercano. Y si Estados Unidos o los que, repito, tienen asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no toman la iniciativa, difícilmente nosotros podremos justificar tomar esa iniciativa, además que no serviría de nada. En realidad, como usted lo decía muy bien, pues si sigue siendo ilegal en varias partes, va a seguir siendo un negocio muy lucrativo. Y eso es algo que la mayoría de países saben, pero que por asuntos morales o religiosos en algunos casos, como en el Medio Oriente, o simplemente
porque ya no pueden echar para atrás una decisión que llevan peleando por sostener durante 40 años y un pocotón de recursos invertidos en esa determinación. Entonces ya no pueden, es como el apostador que ha perdido mucho, pero todavía le queda un puchito y los sigue apostando para tratar de recuperar algo. Eso nos va a pasar todos los años. Todos los años vamos a seguir apostando y aquí vamos a volver a intentar, al parecer, la aspersión aérea, que es simplemente arreglar el enfermo para la foto que se toma en diciembre de los cultivos ilícitos con la esperanza de botar todo el glifosato que puedan en esos últimos meses en que el SIMSI, que es el sistema de monitoreo, está tomando las fotos con los satélites. Entonces estamos arreglando, peinando un enfermo para la foto de diciembre y no veo que vaya a haber una tendencia o una marea de cambio en estos temas en el futuro cercano. ¿Y cómo se le ocurre que desde el punto de vista de la política pública podríamos empezar a dar ejemplo en la comunidad internacional? Es decir, ¿cuál cree que sean esos primeros pasos? Si es que no los hemos dado ya con la suscripción del acuerdo, o dijéramos los segundos pasos, que habría que dar digamos que en esa senda de allanar, de arar digamos, el campo para que el día de mañana, en unos años, la política, digamos, internacional es, digamos, que se construye, dijéramos, no en años, sino en décadas. ¿Cuáles serían esos primeros pasos que podríamos dar como Estado frente a la comunidad internacional, usted que es magíster en Derecho Internacional, para empezar a ambientar y arar el camino hacia la regulación de las drogas y en especial de la cocaína, que es tan nociva y dijéramos que es un paso tan difícil de explicar y tan difícil de dar? Pues a mí me parece que es un muy buen primer paso la regulación del cannabis para usos medicinales. Sería un muy buen segundo paso, pero de nuevo, no soy optimista con eso. Permitir o regular mejor, regular el cannabis para uso recreativo también. Está demostrado que nadie ha muerto en el planeta por sobredosis de cannabis, sino por enfermedades asociadas. ¿Cómo es que dicen ahora que está de moda con el COVID? Por comorbilidades previas. Pero ese sería un gran segundo paso. Y en mi concepto, cerraríamos con broche de oro si nosotros a los campesinos que hoy están cultivando coca les permitimos ingresar en los programas estatales para que dejen de sembrarlo. No les sigamos pidiendo que dejen de sembrar para ingresar a los programas estatales. Considerémoslos como sujetos activos de nuestro campo e involucrémoslos en los programas estatales, así tengan la plantación de coca en estos momentos sembrados, porque es más fácil cogerlos desde ahí que después tratar de que no reincidan y, por Dios, descartemos de una vez por todas una política cara, ineficiente y que no ha conducido a absolutamente nada como es la aspersión aérea o la erradicación manual forzosa. Bueno, Miguel, pues ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros en Al Centro. De verdad que sus aportes, su visión, constituyen una verdadera contribución al debate sobre las drogas ilícitas. Nosotros estamos convencidos desde Al Centro que este es uno de los principales problemas de política pública y uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad colombiana, y queremos definitivamente tomar una postura para contribuir al debate. Y en ese camino, pues usted es muy bienvenido y todos los aportes que nos quiera hacer, de verdad que se los agradeceríamos mucho, como le hemos agradecido como le agradecemos todo lo que nos ha aportado en esta entrevista. Así que, Miguel, muchas gracias. Con este saludo lo despido y despido a todos los que nos han acompañado en esta entrevista. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Humberto, y al centro.